Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo hoy que Mike Tyson ha besado la lona. ¿Se acuerdan el shock en el que nos dejó? Bueno, quizás la gran mayoría, no quiero decir la gran mayoría, pero la mayoría de ustedes no puede acordarse. Estaban muy niños o quizás no habían nacido incluso cuando ocurrió eso, pero les digo, en representación de una generación que quizás era minoritaria, que ahora mismo escucha y que recordará muy bien lo que estoy diciendo. Cuando perdió Mike Tyson contra Buster Douglas, es un insulto, de antemano lo digo, tratar de comparar, siquiera sugerir que la Atalanta puede ser referenciada como el Buster Douglas de la final de la Europa League, sería muy injusto. La Atalanta se subió al ring del campo de Dublín con muchas más expectativas de las que tenía Buster Douglas de impactar al mundo como lo hizo, ¿no? Pero bueno, la noticia sigue siendo esa. Desgraciadamente, para la Atalanta, no fue tanto que ganara Buster Douglas, que mucho hacemos con recordar todavía algunos su nombre, y es solamente en función a ese tremendo campanazo que representó haberle quitado el invicto a Mike Tyson, que no creo que haya llegado a 51 peleas sin perder como si el Bayer Leverkusen. Entonces, es necesario decir que la Atalanta es un gran campeón. Es un campeón que a mí me da mucho, mucho gusto que entre todos los equipos del mundo sea justo la Atalanta, el equipo que ha acabado con el invicto del Bayer Leverkusen, pero a la vez hay que reconocer que la noticia no es tanto, y ya hablaré de eso, que el Atalanta ha sido por fin campeón de algo, en este caso de la Europa League, sino que perdió el invicto el Bayer Leverkusen, que perdió la Europa League y que nos obliga a reflexionar sobre una pregunta que seguramente ya está volando en el ambiente, y es, ¿era para tanto? Y es una pregunta que me irrita, pero no por ello no merece ser preguntada. Y hay que reflexionar al respecto, porque la respuesta es sí y no. Es decir, sí es para tanto, porque, a ver, quedó invicto en la Bundesliga. En la Bundesliga, esa es la gran diferencia, ¿no? En la Bundesliga, pero de todas formas nadie lo había hecho. Nunca, ni siquiera el Bayern Múnich. Entonces, es el mérito de lo que hizo el Bayer Leverkusen siendo el Bayer Leverkusen, ¿no? Ahí es un doble mérito y diría que hasta triple. A ver si me explico. Primero porque si lo hubiera hecho el Bayern Múnich, que nunca lo ha hecho ni siquiera el Bayern Múnich, ahora mismo, lejos de estar alabando al Bayern, lo que estaríamos haciendo sería darle una lectura terrible, ¿no? A lo que se ha convertido en lo que se habría convertido desde nuestra perspectiva la Bundesliga. Es decir, imagínense que el Bayern Múnich acaba invicto esta temporada, logra 12 Bundesligas consecutivas y encima ya la prueba inequívoca de que ya mejor ni hay que jugar la Bundesliga porque ahora hasta la gana invicto y ganando casi todos sus partidos, ¿no? Porque empató solamente 6. Eso es lo que hizo el Bayer Leverkusen. Entonces, el mérito de lo que hizo siendo el Bayer Leverkusen. No solamente no siendo el Bayern Múnich, que ya habría tenido un mérito tremendo que lo hiciera cualquier equipo histórico, no tan histórico como el Bayern, pero si lo hubiera hecho en su momento el Hamburgo o el Colonia o el Borussia Dortmund o el Werder Bremen, el Schalke 04, etc. Bueno, pero lo hizo el Leverkusen, ¿no? El equipo que traía arrastrando un estigma muy complicado de exorcizar, que era el de morir tantas veces ahogado en la orilla. Bueno, eso no se puede olvidar y sí era para tanto. Pero a la vez no, pues al final no fue para tanto porque así es la vida. Tú puedes construir y construir y es súper difícil y caer, ¿no? Escalas y te puede llevar años, ¿no? Bueno, no hay una montaña tan alta como para que te lleve años, pero sí, muchos días. Y caer, eso es rapidísimo, no importa lo alto que estés, ¿no? Y destruir, sabemos, es mucho más fácil que la construcción. Y este Bayer Leverkusen construyó 51 partidos. Está cabrón, es decir, se dice fácil, pero 51 partidos, por algo nunca nadie lo había logrado. En algún momento, no sé si lo veremos, pero si alguien lo logra, pues habrá que ver
su presupuesto, ¿no? Porque si lo logra un Real Madrid de la vida, un equipo de la Premier League con mucho presupuesto, etcétera, diríamos, bueno, estaremos matizando, pero el Bayer Leverkusen lo hizo con un presupuesto normal. Entonces, ahí siempre va a quedar en la historia, y sí es para tanto, desde el punto de vista del libro de los récords. Ahora, está el otro libro que ni siquiera se tiene que escribir, que está ahí, ¿no? En el imaginario, que es el del reconocimiento, el que habría catapultado, pero no estaríamos debatiendo. Ahora mismo yo creo que valdría la pena debatir si el Bayer Leverkusen 2023-2024 estaría a la altura de otros equipos que superó estadísticamente, es decir, porque el Milan de Saki tuvo un montón de partidos invicto, no tantos como el Bayer Leverkusen. El Ajax de Louis van Gaal también logró muchísimos, pero no tantos como el Bayer Leverkusen y etcétera. O sea, sabemos muy bien, hemos seguido la historia de la mayoría de nosotros y hemos vivido cómo partido a partido ha logrado ir superando a todos, absolutamente todos los equipos de la historia que habían establecido un récord increíble de partidos sin perder, pero que nunca llegaron a los 51 que alcanzó el Bayer Leverkusen. Pero en algún momento iba a perder. El tema es que nunca pensamos que iba a perder así, ¿no? Y esa es la gran diferencia entre el Bayer Leverkusen y los otros equipos que han hecho historia y que sí están y estarán siempre entre los mejores de siempre. Hoy perdió en un solo partido el Bayer Leverkusen esa oportunidad, por lo menos de que debatamos, ¿no? Si está o no está. Ahora mismo yo estaría seguro que en un multiverso en el que el Bayer Leverkusen sí le ganó al Atalanta, estaría dando 1000 argumentos para ponerlo ahí, junto a los grandes equipos, no dinastías, porque pues por supuesto que para ser uno de los mejores equipos de la historia no basta con un año, sino que necesitas muchos años. Pero si hablamos de un equipo, una temporada, ahí sí, estaría yo diciendo que la temporada 2023-2024 del Bayer Leverkusen está a la altura de la 92-93 del Milan, de la 94-95 del Ajax, de la 2008-2009 del Barcelona, de la 2022-2023 del Manchester City. No esas temporadas inolvidables, porque los equipos a los que nos referimos, además de jugar muy bien y de quedar invictos durante muchos partidos en que nadie pudo ganarles, ganaron a la hora buena. Esa es la gran diferencia. El Bayer Leverkusen tuvo muchas horas buenas y ganó hasta hoy. Cuando jugó contra el Bayern Múnich, cuando se tenía que despegar en la Bundesliga, cuando tenía que pasar de ronda en la Europa League, pero la final era hoy. Y la final la perdió. Y además ni siquiera fue una final en la que, digamos, bueno, estuvo reñida, hubo polémica, se fueron a tiempos extra, penales. No metió ni las manos. La Atalanta lo presionó y nunca pudo escapar de esa presión el Bayer Leverkusen. Un Bayer que hasta hoy había jugado de dos maneras, bien y excepcional. Y que jugando así había tenido dos resultados, ganar o empatar. Pocos empates, casi todas victorias. Y le llegó el partido malo en el que no tuvo respuestas justo en el momento en el que ahora mismo estaría a un partido, que es la Copa, contra el Kaiserslautern, de realmente que no fuera descabellado pensar que este es, aún sin haber jugado la Champions League, porque ese habría sido el argumento, ¿no? De aquellos que dirían, Brack, estás loco. Primero tiene que jugar la Champions League y no vas a compararlo con los equipos que acabo de mencionar que ganaron la Champions League. Estos ni siquiera la jugaron. Sí, bueno, yo habría dicho, no la jugaron, pero no por su culpa. Lo del Bayer Leverkusen 2023-2024 no tiene nada que ver con que el Leverkusen 2022-23 no haya logrado su boleto para la Champions League, pero por lo visto, estaría diciendo yo, o estoy diciendo yo en un multiverso en el que sí le ganó al Atalanta, pero por lo visto en la Pokal y en la Bundesliga y en la Europa League, pues no es difícil intuir que en la Champions también lo hubieran hecho sensacional e incluso posiblemente lo hubieran ganado. Pero todo ese debate ni siquiera tiene ya lugar. No se puede debatir, no está ahí, simplemente porque tan fácil como que jugó contra el Atalanta, que ni siquiera es que perdió contra un gigante. El Atalanta ya tocará que quede establecido. Me encanta el Atalanta y me da gusto que entre todos los equipos del mundo sea justo el Atalanta quien acabó con ese invicto. Eso lo dije desde hace mucho tiempo, pero
mi corazón dividido, es decir, por un lado, el Bayer Leverkusen es ese equipo que contrario a otros invictos todopoderosos que ya quieres que pierda, el Bayer Leverkusen no, querías que siguiera ganando y ganando y ganando, pero hoy contra el Atalanta, por la historia que estoy a punto de contar, también quería que ganara, ¿no? Entonces, uno de los dos tenía que perder, fue el Bayer Leverkusen, y con esta derrota, pues pierde mucho más que una Europa League. Pierde la posibilidad de ser recordado como uno de los mejores años de cualquier equipo en la historia del fútbol. Y así es la vida. La verdad es que es así. En un solo partido se te puede venir todo abajo, y es el caso de este Bayer Leverkusen. Pero es hora de hablar de la Atalanta. La Atalanta bergamasca. ¿Qué equipo? ¿No? ¿Qué equipo formidable? La verdad es que es un cuadro que a todos, o a la gran mayoría de nosotros, creo que en algún momento nos encandiló, nos hizo subirnos a su tren. Eventualmente nos bajamos y agarramos la conexión para subirnos al del Napoli. Estoy hablando a nivel personal, por lo menos, la temporada pasada. Y luego al del Bayer Leverkusen. Como que se acabó el hype del Atalanta, cuando en realidad el Atalanta tiene un mérito mayor que el de cualquier equipo de moda, que es mantener la moda, ¿no? La moda de los jeans llegó y se quedó, y fue cambiando, obviamente, ¿no? Más apretados, acampanados, ahora guangos, y también la Atalanta ha tenido con Gasperini que ir cambiando, más allá de que mantiene siempre su línea de 3, eso no cambia, su portero casi siempre malito, van siendo diferentes nombres, nada en contra de Musso, pero que además es el portero suplente de la Atalanta, pero en general, Sportiello, Golini, Carnesecchi, etcétera, sí es Carnesecchi, ¿no? Siempre se me olvida la pronunciación correcta del arquero titular del Atalanta, pero en general, a lo que voy, más allá de que sus porteros no me han gustado nunca, su línea de 3, sus carrileros, sus 3 mediocampistas y, bueno, 2 mediocampistas, uno que se queda, otro que va y viene, y a veces ahí sí va cambiando, 2 delanteros o un delantero. Eso no ha cambiado mucho, pero sí la postura del Atalanta, ¿no? A veces ha sido un equipo mucho más agresivo, otras, la temporada pasada sobre todo, y el principio de esta mucho más conservador, en función de lo que ha tenido de materia prima Giampiero Gasperini. Tiene un enorme mérito lo que ha hecho para mantenerlo durante tantos años y hacerlo pasar ya como, no, ya vamos a bajarnos del hype del Atalanta porque ya es normal. Es que no debería ser normal, ¿no? El primer año, la Atalanta quedó cuarto lugar, el primer año de Gasperini, digo, ¿no? En la 2016-2017. Es que nunca había quedado la Atalanta entre los 4 primeros. ¿Saben lo que es eso? Nunca había quedado entre los 4 primeros, y no estoy hablando de un equipo que, bueno, no llevaba tantas temporadas en la Serie A porque estuvo muchos años en la Serie B y en la Serie C y descendía y ascendía. No, la Atalanta sí ha descendido, pero no tantas veces. Y cuando ha descendido, generalmente ha vuelto a la Serie A. Es un equipo histórico en la Serie A, en la medida en la que ha durado muchas temporadas jugando la Serie A, pero nunca compitiendo. Eso es increíble, nunca compitiendo arriba. Siempre ha sido, o siempre había sido, antes de que llegara Giampiero Gasperini, el equipo típico que era demasiado bueno para descender, o sea, no era tan malo como para descender, pero no lo suficientemente bueno como para aspirar a competiciones europeas, siempre en la mediocridad, en la medianía. Y de hecho al Atalanta, además de conocerla como la Dea, ¿no? La diosa por Atalanta, la diosa cazadora, etc. Muy bonito el escudo del Atalanta, por cierto, siempre me ha gustado mucho. Pero además de ser la Dea, así como en Italia la Juve es la vecchia señora del calcio, la Atalanta se le conoce como la Regina della Provinciali, o algo así, ¿no? La Regina delle Provinciali. Y eso significa la reina de las provincias, que quiere decir que dentro de las ciudades que no son grandes en Italia, la ciudad que tiene mejor equipo, sin duda, de las ciudades pequeñas, es la Atalanta. Bérgamo tiene poco más de 100,000 habitantes. Es una ciudad que en el ranking de ciudades italianas por población está en el número 35. O sea, que si estableciéramos a los equipos en las ligas en función de su población, que claramente demarca en muchos de los casos, salvo excepciones,
el nivel de los equipos, pues porque obviamente en las ciudades grandes, históricamente había más dinero, más oportunidades, más inversión, más apoyos, y esos equipos de ciudades grandes pues fueron marcando diferencias respecto a los equipos de ciudades más pequeñas, y la economía fue creciendo en el fútbol y las distancias, pues ya después llegó la televisión y demás. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? La publicidad, los equipos de las ciudades grandes ya habían sacado una ventaja importante sobre los equipos de ciudades más pequeñas, y por lo tanto, por lo general, los equipos de las ciudades grandes, mientras más grande es la ciudad, pues más arriba va a estar en la tabla, y mientras más pequeña, pues no solamente más abajo va a estar en la tabla, sino que igual y no le corresponde estar en primera división. Y a Bérgamo, dentro de estos estándares, le correspondería, siendo la ciudad número 35 de Italia, pues estar en el fondo de la Serie B, ¿no? Ese debería ser su lugar natural. Y por el contrario, es un equipo que siempre estuvo, casi siempre estuvo en la Serie A, pero que nunca había quedado entre los 4 primeros. Su mejor lugar había sido un 5º lugar, además en el año del caldo, ¿no? Increíble, en muchas temporadas en Serie A, nunca había logrado ni siquiera quedar en 4º lugar. Y la Serie A ver, no es como en Italia, no es como en España que ganan los de siempre, ¿no? Últimamente, pues sí, en las últimas décadas, pues generalmente son Juve, Inter o Milan. Pero históricamente otros equipos han tenido oportunidad por lo menos de ganar una vez, ¿no? No solamente es Juve, Inter y Milan, está la Roma, está la Lazio, está la Fiorentina, está, si nos vamos más atrás, equipos como, bueno, está el Verona, ¿no? Que ganó en los 80, el Cagliari, con Luigi Riva, también fue campeón increíblemente una temporada, y si nos vamos más atrás del tiempo, pues el Torino, equipo histórico, el Genoa, el Bolonia, ¿no? El Genoa y Bolonia eran los que ganaban en los inicios del calcio. En fin, que hay muchos equipos, no solamente Juve, Inter y Milan, sino que muchos equipos en Italia pueden decir, bueno, yo una temporada, por lo menos una temporada, gané el Scudetto. Insisto, hasta el Cagliari y el Verona. El Atalanta no es que no lo haya ganado, es que nunca estuvo ni siquiera entre los 4 primeros. Y llega Gasperini, 4º lugar. Magnífico, maravilloso, histórico. Y apenas estaba empezando, ¿no? Porque quedó 3er lugar 3 veces. 3 veces seguidas, 3er lugar. Y ahora, salvo una temporada que fue de reestructuración, que quedó 8º, siempre queda entre los 5 primeros. Es una cosa formidable porque además en Copa Italia ha jugado 3 finales en 6 años. En las últimas 6 ediciones, la mitad de las veces ha estado la Atalanta, que luego las pierde, pues sí, perdió contra la Juventus 2 veces, perdió en contra de la Lazio la otra, pero hay que estar, ¿no? Hay que llegar, y te habla del nivel de excelencia de un equipo que ha ido transformándose con base a un técnico que ha sabido refrescarlo y mantener el hambre, y cuando un equipo que es sorpresa se desmantela, porque es lo que pasa con los equipos sorpresa, por ejemplo ahora el Bolonia, ¿no? Vamos a ver cuánto dura, es maravilloso el Bolonia de Thiago Motta, vamos a ver cuánto tiempo dura. Va a perder jugadores y eventualmente vamos a ver si Thiago Motta se queda o no, que eso es primordial, y vamos a ver cómo le va. Y el Aston Villa lo mismo, aunque con muchos más recursos, pues tiene un mérito lo de Unai Emery esta temporada enorme, pero es una temporada. Ya veremos cuántas mantiene al equipo ahí arriba. Y el Brest en Francia, un poquito lo mismo, ¿no? Claro, sorpresas hay siempre. El Girona en España esta temporada. A ver, Michel, si se queda y si la siguiente temporada logra mantener el nivel. No es poner el listón ahí arriba, sino superarlo, o por lo menos mantenerlo todas las temporadas, y así lo ha hecho el Atalanta 8 años. Es impactante lo de Gianpiero Gasperini, y ha hecho obviamente muchos cambios en el equipo para refrescar el vestidor, y es que cuando eres un equipo así, pues no tienes de otra, o vendes a tus jugadores, no solamente un equipo así, en general, o vas cambiando de jugadores constantemente para mantener el hambre, porque sobre todo en uno de estos equipos necesitas la garra, el hambre, el luchar por las ideas de tu técnico y no relajarte nunca. Y eso, pues, es muy humano, ¿no? Que lo vayas perdiendo. Llegas, estás ilusionado, te gusta, 1, 2 temporadas, 3 temporadas, a la 4ª ya te cansaste. Entonces, la Atalanta, entre esa necesidad de renovar el hambre de sus jugadores y económicamente, que no le viene nada mal venderlos, pues ha sobrevivido. Y no solamente ha sobrevivido, sino que se ha mantenido en la élite, ¿no? Es
Es tremendo. La Atalanta ha gastado en estos 8 años de Giampiero Gasperini, había sacado el dato y no quiero equivocarme, pero 515 millones de euros en fichajes, ¿no? 515 millones y ha vendido 655 millones, ¿no? Es decir, no solamente es un equipo que ha mantenido la excelencia, sino que además ha hecho negocio, ¿no? Ha ganado aproximadamente 140 millones solamente intercambiando futbolistas, ¿no? Comprando, vendiendo. A ver, vengo del futuro y decidí hacer un viaje en el tiempo para corregirme, porque es verdad, 515 millones de euros es lo que ha gastado la Atalanta desde que llegó Gasperini en fichar futbolistas, pero ha vendido por un total de 675. Yo dije 655, así que son 20 millones de euros más. Por lo tanto, el balance del Atalanta desde que llegó Gasperini a nivel económico en compra-venta de futbolistas no es de 140 millones, sino que es mucho mejor, es de 160 millones. Volvemos al pasado. Y sobre todo el secreto increíble de Gasperini, lo que lo catapulta como un técnico a considerar realmente entre los mejores, a pesar de ahora ya viejito ganar su primer título, es cómo son los jugadores con Gasperini y cómo son cuando dejan de estar con Gasperini. Lo que eran antes de Gasperini, lo que son después de Gasperini y lo que parecen cuando están dirigidos por Giampiero Gasperini. Ahora mismo el ejemplo está muy claro, ¿no? Di Chitilare, Scamacca, Scamacca muy bien en el Sassuolo, se fue al West Ham, un desastre, regresa y está mejor que nunca. Di Chitilare, maravilloso en el Brugge, un desastre en el Milan, no hace nada de nada, ni una asistencia ni un gol, y en la Atalanta vuelve a hacer lo que pintaba, ¿no? Bueno, además era Lookman, ¿no? El que metió los 3 goles en la gran final. Pues sí, un prospecto interesante en el Red Bull Salzburgo, en el Red Bull Leipzig, perdón, en el RB Leipzig no acaba de despuntar, está en la Premier League, en equipos pequeños, en el Leicester no pasa nada y llega al Atalanta y parece mucho mejor futbolista el nigeriano de lo que me parece a mí eventualmente veremos, ¿no? Yo creo que hoy, igual me equivoco, pero por la tendencia que hemos observado, hoy Ademola Lookman ha vivido la noche de su vida y no volverá a vivir algo parecido a esta noche de Dublín, en donde metió 3 goles y se convirtió en la gran estrella y que será recordado siempre, ¿no? Por la calidad además de los goles que hoy anota. Pero eso es lo que tiene Gasperini. Y les puedo hablar de tantos jugadores que parecían tan buenos en la Atalanta y que a la mera hora resultaron siendo no tan buenos, ¿no? Frank Kessie, el primero que viene a la cabeza, hay muchísimos, ¿no? Hay otros que sí, Romero, por ejemplo, sí, en el Tottenham ha estado bien, campeón del mundo además, ni hablar, Kulusevski que en la Juventus cayó, pero después ha repuntado en el Tottenham, pero yo creo que esas son las excepciones. Los demás, les puedo hablar de Gosens, les puedo hablar, ¿no? Gosens lo bueno que parecía con Gasperini y acabó siendo un jugador normalito, Malinovsky, en fin, no acabaría, ¿no? Jugadores que realmente rindieron a un nivel excepcional con Gasperini y que después pues demostraron que no eran la gran cosa, simplemente que dentro del contexto que les da Gasperini brillaron. Bueno, Muriel y Duván Zapata, otros 2 ejemplos de buenos delanteros, siempre lo fueron, lo seguirán siendo, pero vivieron su mejor época sin duda con Gasperini. Y eso es lo que hace a Gasperini un técnico sensacional, un mago, ¿no? Mucho más que un técnico de fútbol. Todavía tengo algo que decir importante sobre la Europa League. Pero antes aprovecho esta interrupción para invitarlos a la junta que tendremos este viernes en la noche, viernes 23 de junio, entre miembros de Me Quiero Volver Chango, entre primates fundadores, todos aquellos Me Quiero Volver Changuistas que se han metido a mi perfil en Instagram, Barak Feber, y se han hecho miembros y que por lo tanto accederán a esta junta, a esta reunión, a esta actividad muy divertida en la que con preguntas, sobre todo referentes a Me Quiero Volver Chango, tendrán oportunidad de competir por un boleto a la final de la Liga MX. Y no solo eso, sino para sentarse a mi lado en el Estadio Azteca y ver juntos el partido de vuelta
América en contra de Cruz Azul. Pero por si no fuera suficiente, además tendrán todos los miembros, desde los que se apuntaron el primer día hasta los que lo hagan ahora, a última hora, valga la redundancia, todos tendrán posibilidades de ganar el viaje a la Eurocopa con todo pagado, incluso conmigo si es que así lo quieren, si no son libres de viajar solos, pero viajar a la Eurocopa a través de el sorteo que tendremos entre los 950 o los 1000. Queremos que sean 1000, necesitamos que sean 1000. Fuimos 1000, llegamos a ser 900, ahora somos 950. Quiero que seamos 1000 otra vez, y ya sea por romanticismo, porque me quieren conocer, por pragmatismo, porque entienden que a cambio de $1 los premios y las posibilidades pues son bastante grandes, o simplemente por ganas de apoyar, ¿no? De apoyar y financiar estos premios tan magníficos que he ido ofreciendo a lo largo de esta temporada. Como premio magnífico es la Europa League, ese bonito florero, ¿no? que ha ganado la Atalanta, que se han llevado equipos pues como el Villarreal, equipos como el Sevilla muchas veces. No quiero decir que es el trofeo más importante porque no lo es, pero sí que para un equipo como el Atalanta es un trofeo necesario. Había ganado una Copa Italia en toda su historia, ahora gana una Europa League, y sobre todo cómo la gana y a quién se la gana, ¿no? En la historia pues va a quedar, se la ganó el Bayer Leverkusen, dos equipos que no son gigantes europeos, pero quienes lo vimos sabíamos cómo llegó el Bayer Leverkusen, con una consistencia tremenda, y una Atalanta con mucho mérito por todo lo que he venido diciendo, pero sin esa consistencia, que es además natural, ¿no? Vamos a ver cuántos años logra el Bayer Leverkusen mantenerse en niveles de excelencia. La Atalanta lleva ya muchos años, y eso evidentemente genera que no tengas una regularidad de resultados ideal. Aún así, mucho mérito, ¿no? Meterse a la final de la Copa Italia, acaba en la Champions League por la vía de la Serie A, quedando en quinto lugar, y encima también por la vía de la Europa League, es decir, se ganó 2 veces su boleto a la Champions League esta temporada la Atalanta, pero tuvo partidos y partidos. No sabíamos bien si hoy íbamos a ver a la Atalanta que arrasó en Anfield, que ese era el miedo del Bayer Leverkusen, y vaya que sí vimos a la Atalanta que ganó 3-0 en campo de Liverpool, o la Atalanta, que estaba mucho más fresca en el recuerdo, que sucumbió y además compitió muy poco. Fue difícil de reconocer en contra de la Juventus en el Estadio Olímpico de Roma en la final de la Copa Italia hace apenas una semana. Vimos la mejor versión de la Atalanta, a diferencia de el Bayer Leverkusen. Era improbable, ¿no? Y obviamente una cosa llevó a la otra. Conforme más se acercara la Atalanta al nivel que había ofrecido en Anfield, más problemas iba a tener el Bayer Leverkusen para conservar el invicto y sus aspiraciones para el trébol, pero en ninguno de los podíamos predecir que iba a ganar el Bayer Leverkusen de manera complicada. Podíamos predecir que iba a ganar fácil. Podíamos predecir que, ojo con la Atalanta, podía ganar. Lo que muy pocos habrían predecido es que iba a ganar la Atalanta fácil. Creo que nadie. Y lo hizo ver muy fácil. Y sobre todo porque, es decir, las expectativas que teníamos de cara a este partido es que la Atalanta es un equipo que sí, muy bien, mucho mérito, pero a la hora buena, le pasa como le pasó contra la Juventus, ¿no? La semana pasada, como en las finales anteriores, en Copa Italia contra la propia Juve y contra la Lazio, como en la Champions League. En la Champions League, la verdad es que fue una historia que necesitaba tener un final feliz. Tenía una deuda el fútbol con un equipo que, a ver si se acuerdan, pero ese 2020, la Atalanta era un equipo formidable. Era un equipo que era muy romántico, que era agresivo, que defendía muy mal, que tenía defensas muy lentos. Jugaban en defensa central Jim City, que era el más rápido de todos y que sobrevive. O sea, sobreviven Jim City, Hateboer, que cada vez juega menos, Pasalic, que ha ido reconvirtiéndose con esa gran mano que tiene ese mago llamado Gasperini, y De Ron, que no jugó hoy. Los demás todos son nuevos, ¿no? Pero es lo que he dicho, no importa quién juegue, todos lucen en el sistema de Gasperini. Pero en esos tiempos, estoy hablando de 2020, la Atalanta era un equipo kamikaze, ¿no?
que atacaba alegremente, que jugaba con la línea súper adelantada, pero que a la hora, una vez que podían superar lo que hoy nunca pudo hacer el Bayer Leverkusen, esa presión en campo contrario, tenían muchos metros para explotar y a defensas muy, muy lentos. Fue modificando, fue adaptándose Gasperini ante los cambios que fue sufriendo en su plantel y evolucionó hasta lo de hoy. No fue fácil, fueron 4 años, pero esta Atalanta, que ahora tiene lo mejor de 2 mundos, ¿no? Esta Atalanta agresiva de 2020-2021 y una Atalanta mucho más conservadora en el último año y medio. Quiero decir, la temporada 2022-23 y la primera vuelta de la 23-24, en donde fue mucho más pragmática, sin dejar de ser ofensiva, pero sí mucho más reguladora de sus esfuerzos ofensivos y defendiéndose mucho mejor, pero no atacando lo suficientemente bien o de manera tan continua, sobre todo basándose demasiado en el contragolpe. La versión que hemos visto en los últimos meses que le ha alcanzado para ser quinto lugar de la Serie A y por lo tanto meterse a la Champions League, independientemente de lo que hiciera en la Europa League. Al final se metió 2 veces a la Champions League, ¿no? Ya no necesitaba ganar la Europa League para meterse a la Champions League porque ya había quedado quinto en la Serie A, esta temporada en la que la Serie A se ganó, gracias a equipos como el Atalanta, el privilegio de meter a 5 equipos en la Champions League. Pero la Atalanta tenía ya había conseguido ese quinto puesto, se metió a la final de la Copa Italia, hizo una temporada que lo llevó hasta la final de la Europa League, le ganó a Liverpool en un partido extraordinario en el camino, parecía que iba a ser Liverpool contra Bayer Leverkusen, pero el Atalanta, antes de imponerse al Olympique Marseille en semifinales, le ganó en cuartos de final a Liverpool, que era el gran favorito, 3-0 en la ida en Anfield, y era necesario ver esa versión del Atalanta hoy, a diferencia del Bayer Leverkusen, que era un equipo mucho más confiable, ¿no? En sus resultados, pues no había perdido nunca, y que sabías que iba a mantener un estándar de calidad mínimo, que no lo mantuvo gracias a que la Atalanta hoy encontró su mejor versión, esa versión que había encontrado hoy en Anfield y que había sido un equipo mucho más irregular. No sabías si te ibas a topar con la Atalanta de la semana pasada, que prácticamente ni compareció contra la Juventus en la final de la Copa Italia, o con la Atalanta que habíamos visto en Anfield. Y desgraciadamente para el Bayer Leverkusen más bien fue esta segunda, pero a lo que voy es que esta Atalanta se fue adaptando y que Gasperini encontró al final lo mejor de los 2 mundos, ¿no? De una Atalanta que se defiende bien sin dejar de ser muy peligrosa, no solamente al contraataque, sino también gracias a lo bien que presiona en campo contrario. Aún así, llegaba a esta final con esas dudas que podía despertar el que, pues sí, perdió 3 Copas Italia, la última muy recientemente, hace una semana, y en momentos clave daba la sensación de que por buen trabajo que había hecho Gasperini, era incapaz de activar a su equipo durante 90 minutos cuando no había mañana, cuando de verdad tenía que ganar. Y llegó ese día, hoy, ¿no? El día más importante había sido cuando habían perdido en contra del Paris Saint-Germain, ¿no? Ese partido en medio de la pandemia que se origina, bueno, no se origina, pero sí que explota en Europa, justamente en Bérgamo, el partido en contra del Valencia, que se había jugado antes, se jugó con gente, y eso, pues yo creo que de todas formas habría ocurrido. El COVID-19, sin ninguna duda, era cuestión de tiempo, pero bueno, se propagó de manera innecesaria, porque no se tomaron las medidas que se tomaron a partir de ese encuentro, ¿no? De jugar a puerta cerrada, y bueno, Bérgamo sufrió como pocos los estragos iniciales del COVID-19, y la Atalanta, bueno, en esos momentos tan complicados para su ciudad, arrasó al Valencia, cuando todavía el Valencia era un equipo competitivo, se metió hasta los cuartos de final de la Champions League, se enfrentó al Paris Saint-Germain a un solo partido a puerta cerrada, iba ganando 1-0, se echó para atrás, y ese fue el momento en el que aprovechó el Paris Saint-Germain para meter el gol del empate, Marquinhos al minuto 90, y luego al minuto 93 Choupo-Moting eliminó al Atalanta en la Champions League 2019-2020, cuando se quedó muy cerca, muy cerca de meterse a semifinales, que aparte habrían sido contra el RB Leipzig, que pues no sabemos qué hubiera pasado, pero definitivamente hubiera estado muy cerca de meterse a la final. Volvió al año siguiente a jugar Champions League, pero pasó la fase de grupos y se encontró con el Real Madrid. Y ya sabes, cuando te encuentras con el Real Madrid, te llames como te llames,
a qué estás destinado y sobre todo si eras un equipo que todavía no maduraba. En cualquier ocasión, vas a perder contra el Real Madrid de todas formas, pero todavía era una Atalanta muy tierna, ¿no? La que se encontró con el Real Madrid en 2020-2021 y que no había tenido un partido de tanta trascendencia hasta que se presentó en Anfield en cuartos de final y ganó y goleó, y hoy que volvió a tener ese partido que necesitaba tener. Ese encuentro en contra del Paris Saint-Germain fue muy drástico, ¿no? Fue muy doloroso y ¿sabes qué? Fue tan injusto que ni siquiera tiene un lugar de privilegio en nuestras memorias. Está enterrado por debajo de lo que ocurrió también en cuartos de final de 2020, ¿no? Porque el día anterior, o el día posterior, no importa, o el mismo día, pero definitivamente la misma semana, en esa Champions League Express que se jugó en Portugal, justo el 8-2, que obviamente vamos a recordar siempre, ¿no? El Bayern 8, Barcelona 2, que deja por abajo, por lo menos el recuerdo de, ay, la Atalanta, sí, cierto, estuvo muy cerca, ¿no? Iba ganando al Paris Saint-Germain hasta el minuto 90 y increíble cómo le empatan y le pierden. Y le empatan y acaba perdiendo. Sí, ni siquiera eso creo que lo tenemos tan fresco, porque hasta los relatos trágicos que a veces engrandecen a un club y su historia quedó enterrado, ¿no? Ante algo que fue todavía mucho más histórico, como sin duda ese partido que ahí sí no olvidaremos nunca, del Bayern 8, Barcelona 2. Pero bueno, fue parte de la historia de este equipo de la Atalanta, que hoy, después de 4 años y de mucho trabajo, bueno, 4 años de aquel partido que pierden en contra del Paris Saint-Germain, pero 8 años de gran trabajo de Gianpiero Gasperini, logran hacerse campeones de la Europa League, que no es cosa menor, no es la Champions, pero no es una cosa menor, y es importante ver celebrar a un equipo como el Atalanta, el ganar en contra de lo que marca la lógica, ¿no? Ya decía yo, Atalanta es un equipo que nunca ha ganado nada, ganó una copa hace muchísimo tiempo y que no le toca ganar. Normalmente los equipos que ganan son equipos que están obligados a ganar. Y no es lo mismo haber festejado a un equipo que lo único que festeja prácticamente es haber evitado el fracaso. Todos esperaban que ganara y bueno, festejan el alivio de no haber fracasado. Es muy diferente cuando por el contrario festejas el haberte impuesto no solamente a tu rival, sino sobre todo a lo que esperaba ver la gente, a las expectativas que te correspondían al principio del año. Y ver al Atalanta después de perder 3 finales de Copa Italia, después de haber perdido aquella Champions League, después de haberse quedado en la raya, ahogado en la orilla muchas veces en la Serie A, qué bueno y qué gusto da verlos festejar, porque lo merecían, ¿no? Estos festejos son distintos y son mucho más especiales, me parece, para el espectador, ¿no? Ver a un equipo como el Atalanta ganar equivale a ver a un equipo como el Manchester City ganar 6 de las últimas 8 Premier Leagues, ¿no? Creo que una sola Europa League en estas circunstancias vale, sin quitarle mérito, a un equipo que ha festejado el no fracasar. Festejan, no solamente el City, cualquiera de los equipos grandes, festejan el haber evitado el bochorno, y es muy diferente y es mucho más agradable como espectador tener de vez en cuando, ante tantos relatos predecibles en el fútbol moderno, ver equipos como el Atalanta imponerse, y sobre todo en contra de un equipo que, aunque tampoco el Bayer Leverkusen es un monstruo, ¿no? Son dos equipos que han ganado poco, sí que iba en contra de las posibilidades, y es bueno que un equipo como el Atalanta sea campeón de la Europa League, y ya veremos cómo le va en la Champions League el año que viene. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.